Hola, hola, mi gente linda. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Les doy la bienvenida a un nuevo vídeo aquí, en nuestro canal, ese rinconcito donde nos apasionamos por las noticias, los chismes y las historias más jugosas del mundo del espectáculo, especialmente de nuestras queridas estrellas turcas. Hoy prepárense porque vamos a descorchar un tema que les va a dejar con la boca abierta, literalmente. Y es que, como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de nada más y nada menos que de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, esos dos que nos han robado el corazón en pantalla, que nos han hecho suspirar con cada mirada y que, por supuesto, nos han mantenido en vilo durante años con sus idas y venidas. Pero agárrense fuerte porque lo que les traigo hoy no es un rumor más, es una bomba, una noticia inesperada que se ha filtrado con fecha, hora y lugar. El 20 de enero de 2025. Solo de pensarlo se me acelera el pulso. Así que sin más preámbulos vamos a sumergirnos en este mar de intriga. Pero antes de que se me olvide, como siempre, les invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No querrán perderse ninguna de las exclusivas que les tengo preparadas, y recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Su apoyo es mi mayor motivación. Ahora sí, manos a la obra. Muy bien, vamos a empezar por el principio, como diría mi abuela. Y es que para entender la magnitud de esta noticia, es importante recordar un poco la historia de Can Yaman y Demet Özdemir. Todos los que hemos seguido sus carreras sabemos que su química en pantalla era, sencillamente, incandescente. La serie que los unió, Erkencikus o Pájaro Soñador, fue un fenómeno mundial, y no solo por la trama, que también enganchaba un montón, sino por la increíble conexión que tenían Can y Demet. Esas miradas, esos roces, esos momentos de tensión y ternura. Parecía que traspasaban la pantalla. Y claro, como suele suceder en estos casos, la gente empezó a especular, a soñar con que esa chispa que veíamos en la ficción también existiera en la vida real. Los rumores no se hicieron esperar, que si estaban juntos, que si se habían peleado, que si se estaban dando un tiempo. Un verdadero culebrón. Ellos, por su parte, siempre mantuvieron una postura ambigua, sin confirmar ni desmentir nada, lo que, por supuesto, alimentaba aún más la curiosidad de los fans. La verdad es que a lo largo de los años, hemos visto a Can y Demet con diferentes parejas, pero esa llama, esa esperanza de que volvieran a estar juntos, nunca se apagó por completo. Y ahora, mis amigos, justo cuando creíamos que esta historia había llegado a su fin, ¡pam!, salta esta bomba que lo cambia todo. La noticia, como les decía al principio, ha llegado de una fuente que por cuestiones de confidencialidad, no puedo revelarles, pero puedo asegurarles que es 100% fiable. Según esta persona, el 20 de enero de 2025, Can Yaman y Demet Özdemir harán un anuncio que dejará a todo el mundo boquiabierto. Y no se trata de un nuevo proyecto profesional juntos, ni de una campaña publicitaria, no. Se trata de algo mucho más personal, mucho más íntimo. Se trata de un compromiso. Sí, señores, están leyendo bien. Al parecer, después de años de idas y venidas, de silencios y de miradas que lo decían todo, Can y Demet han decidido dar un paso más en su relación. La fuente no ha dado muchos más detalles, pero sí ha confirmado que este anuncio no es un rumor, que es una decisión tomada y que además se hará de una forma muy especial. Según parece, la pareja ha elegido un lugar muy significativo para ellos, que además tiene un gran valor sentimental para ambos. No me pregunten cuál es, porque aún no lo sé, pero pueden estar seguros de que voy a investigar hasta el último rincón para descubrírselo. Y no solo eso, sino que también estoy buscando más información sobre la forma en la que harán este anuncio, que se rumorea que será algo muy original, muy diferente a lo que estamos acostumbrados. La verdad es que cuando recibí esta noticia, mi reacción fue de pura incredulidad. No me lo podía creer. Después de tanto tiempo, de tantos rumores, de tantas falsas alarmas, ¿era posible que finalmente Can y Demet volvieran a estar juntos, no solo como amigos, sino como una pareja de verdad? Y luego, después de la incredulidad, vino una emoción tremenda, una alegría indescriptible. Porque sé que no soy la única que ha estado esperando este momento durante años. Sé que hay miles, millones de fans en todo el mundo que han soñado con ver a Can y Demet juntos, no solo en la pantalla, sino también en la vida real. Y ahora esa fantasía, ese sueño que parecía imposible, está a punto de hacerse realidad. Por supuesto, también hay una parte de mí que es un poco escéptica, que se pregunta si realmente esto es cierto o si es solo otro rumor más.
Pero la fuente es muy confiable y la información es muy concreta, así que en esta ocasión, me inclino más por creer que esto es real. Y, de ser así, imaginen la locura que se va a desatar en las redes sociales. Los fans van a explotar de alegría, los medios de comunicación van a enloquecer y seguramente, vamos a ver un montón de vídeos y noticias sobre este tema durante los próximos meses. Prepárense porque se viene una verdadera avalancha. Pero, ¿qué ha pasado durante estos años para que Khan y Demet tomaran esta decisión? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Y la verdad es que por mucho que especulemos, nunca sabremos realmente lo que ha pasado entre ellos. Sabemos que después de Erkencicus, cada uno siguió su camino, que tuvieron relaciones con otras personas, que trabajaron en diferentes proyectos. Pero también sabemos que a pesar de todo, siempre hubo una conexión especial entre ellos, una química que nunca desapareció. Y quizás después de tanto tiempo, después de tanta madurez y de tanta experiencia, Khan y Demet se han dado cuenta de que lo que sienten el uno por el otro es algo muy fuerte, algo que merece la pena intentarlo. Quizás se dieron cuenta de que no podían seguir ignorando esa conexión que los unía, esa chispa que hacía que todo a su alrededor se iluminara. Y quizás también se dieron cuenta de que a pesar de las dificultades, merecía la pena arriesgarse por ese amor. Porque al final, ¿qué es la vida sin amor? ¿Qué es la felicidad sin esa persona especial que te hace sentir vivo? Y seamos sinceros, cuando vemos a Khan y Demet juntos, es imposible no pensar en que están destinados a estar el uno con el otro. Por supuesto, como en toda historia, también hay algunos obstáculos que superar. No sabemos cómo tomarán esta noticia sus respectivas familias, sus amigos y sus exparejas. Sabemos que hay muchos intereses en juego, y que esta decisión puede generar polémica y controversia. Pero también creo que si Khan y Demet están seguros de lo que quieren, nada ni nadie podrá interponerse en su camino. Y es que el amor verdadero, el que surge del corazón, es más fuerte que cualquier adversidad. Y si ellos han decidido apostar por este amor, no tengo dudas de que lo van a defender con uñas y dientes. Lo que sí es cierto es que en los próximos meses, vamos a estar muy pendientes de cada movimiento, de cada palabra y de cada gesto de Khan y Demet. Los vamos a observar con lupa, intentando encontrar pistas y señales que nos confirmen esta noticia. Vamos a analizar cada fotografía, cada entrevista y cada publicación en redes sociales, buscando un guiño, una sonrisa, una mirada que nos lo diga todo. Y aunque seguramente habrá muchos rumores y especulaciones, al final lo único que importa es lo que realmente sientan ellos dos. Y espero de todo corazón, que lo que sientan sea amor, felicidad y ganas de pasar el resto de sus vidas juntos. Ahora bien, dejando un poco de lado la parte romántica, hablemos de las consecuencias que puede tener este anuncio. En primer lugar, estoy segura de que el impacto en las redes sociales será brutal. Los hashtags de Khan y Demet volverán a ser tendencia mundial, los fans crearán miles de vídeos y montajes y las redes sociales se inundarán de mensajes de apoyo y felicitaciones. Además, creo que esta noticia también tendrá un gran impacto en sus carreras profesionales. Si antes ya eran dos de las figuras más populares del mundo del espectáculo turco, ahora, con esta noticia, su fama se disparará aún más. Seguramente recibirán un montón de ofertas de trabajo, tanto en Turquía como en otros países, y sus proyectos se convertirán en los más esperados por el público. No me extrañaría que volvieran a trabajar juntos en alguna serie o película, lo que por supuesto, sería el sueño hecho realidad de todos sus fans. Y por último, pero no menos importante, creo que este anuncio también tendrá un impacto positivo en el mundo del corazón y la prensa rosa. Después de tanta noticia triste y negativa, esta es una bocanada de aire fresco, una historia de amor que nos recuerda que la magia existe y que los sueños, a veces, se hacen realidad. Y es que al final, todos necesitamos un poco de esperanza y de alegría en nuestras vidas. Y bueno, mi gente, creo que hemos llegado al punto culminante de este vídeo. Hemos repasado la historia de Can Yaman y Demet Özdemir, hemos analizado la noticia bomba que ha saltado y hemos especulado sobre las posibles consecuencias que puede tener este anuncio. Ahora, solo nos queda esperar al 20 de enero de 2025 para ver qué pasa. Mientras tanto, les invito a compartir este vídeo con todos sus amigos, a dejarme sus comentarios y a decirme qué piensan sobre esta noticia. ¿Están tan emocionados como yo? ¿Creen que esta historia tendrá un final feliz? ¿Qué creen que hará Can y Demet el día del anuncio? Todas sus opiniones son importantes para mí, y me encanta leer sus mensajes y comentarios.
También quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me sigan apoyando y que confíen en mi trabajo. Espero que les haya gustado este vídeo y que les haya servido para despejar algunas dudas. Y como siempre les recuerdo que la información que les he dado no es oficial, sino que se basa en una fuente confidencial. Pero les prometo que en cuanto tenga más noticias, se las haré saber de inmediato. Así que estén muy pendientes del canal. En resumen, para recapitular un poco, hemos hablado de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, una pareja que nos ha robado el corazón en pantalla. Hemos analizado la bomba que ha saltado, que indica que el 20 de enero de 2025 harán un anuncio importante, posiblemente un compromiso. Hemos especulado sobre el impacto que tendrá esta noticia en las redes sociales, en sus carreras profesionales y en el mundo del corazón. Y sobre todo hemos compartido la emoción y la alegría que sentimos ante la posibilidad de que estos dos artistas finalmente estén juntos. Esta historia sin duda nos ha recordado que el amor, a veces, supera todas las barreras y que los sueños, por muy imposibles que parezcan, pueden hacerse realidad. Y aunque aún nos queda esperar para ver qué pasa, podemos afirmar que este es uno de los chismes más jugosos y emocionantes del momento. Y como siempre les digo, esto es solo el comienzo, porque el mundo del espectáculo siempre nos sorprende con nuevas noticias, nuevos rumores y nuevas historias que nos mantienen pegados a la pantalla. Una vez más, muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo al hacerlo. No se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan sobre este tema tan candente. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, les agradecería muchísimo que le dieran un me gusta, y que lo compartieran con todos sus amigos, así llegamos a más personas y la comunidad sigue creciendo. Y si aún no se han suscrito al canal, ¿a qué esperan? Aquí encontrarán las mejores noticias, los chismes más jugosos y las historias más emocionantes del mundo del espectáculo turco. No se pierdan ninguno de mis vídeos, porque siempre les tengo preparadas sorpresas. No olviden activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subo un vídeo nuevo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y siga trayéndoles el mejor contenido. Y recuerden, la vida es una aventura, y juntos vamos a vivirla al máximo. Les mando un beso enorme, un abrazo apretadísimo y nos vemos en el próximo vídeo, que seguro será igual de emocionante que este. Hasta la próxima, mi gente linda. Los quiero muchísimo.